Muy bien, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, hoy, si Dios nos concede, terminamos esta serie de sermones que hemos titulado Un trastorno bendito. Yo sé que, como les dije desde el principio del tema, hace ya 4 semanas, que la palabra trastorno siempre la relacionamos con una enfermedad, con algo malo, pero mire que no, hermanos, estamos bien trastornados, gracias a Dios, amén. Estamos tocados, hermano, por Cristo. Este trastorno bendito, hermanos, hace gritar al mundo, hace gritar a la gente, ¿sí? De alguna manera hace reacción en los que no han sido trastornados o transformados, y esa es muy buena señal, amén. Entonces, hermanos, hay mucho que hablar, como siempre, de cada tema de la palabra del Señor, pero pues, hermanos, hacemos siempre lo que podemos. Y imagínense, me metí, hermanos, al Sermón del Monte. Pues ese es un asunto de muchos temas, hermanos. Yo admiro a mi maestro, que es Jesús, nuestro Salvador y Maestro, porque siempre digo, ¿cómo le hizo en ese sermón? Siempre repito lo mismo, porque de verdad no me explico. Si usted lee, hermanos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, son asuntos de un solo sermón. ¿Cómo lo enseñó el Señor? ¿Lo leyó así como nosotros lo leemos? No lo creo, ¿verdad que no? No lo creo. Si yo no puedo hacer eso, hermano, menos el Maestro bendito, divino, menos. Entonces, ¿cómo lo hizo, hermano? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trató tanto tema? Yo le invito, hermanos, a que en casa reflexione en esos 3 capítulos del Evangelio de Mateo y, hermano, piense en esto que le estoy diciendo. Cómo el Señor trató esos temas con esa gente, ¿verdad? De tal forma que ellos entendieran, que ellos percibieran las palabras que Él les dijo y los temas que Él trató. Que cuando yo tuve el privilegio y la bendición de hablar de este sermón del monte por 3 años en la célula anterior, hermanos, son temas actuales. Siempre les decía, hablar, hermano, del adulterio, hablar de la ira, del enojo, de la ley, el divorcio, de tantas cosas, hermano. Son temas muy actuales. Nada de esto está desactualizado, al contrario, hermanos. Entonces, bueno, obviamente, hermanos, no puedo abarcarlo todo, tendría que seguir con otro y otro añadido, ¿verdad? Cada semana. Pero, hermanos, voy a aterrizar esto, quiero aterrizarlo hoy, si Dios me ayuda. El tema, pues, es un trastorno bendito, 4ª parte, y vamos a ir ahí al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. De ahí partimos, de esta reacción que hubo en Tesalónica con Pablo, con Silas y con algunos que se convirtieron ahí. Bueno, vamos a leer Hechos 17, versículo 6, amén, y luego comenzamos. Hechos 17, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, miren, hermanos, esto, lo que le acabo de decir de manera introductoria, es completamente cierto. Usted lo sabe, es justificado. Le voy a decir que no solamente el libro de los Hechos, Lucas registra esto en el libro de los Hechos acerca de Pablo y de Silas y de estos conversos de Tesalónica. También el apóstol Pedro lo sabía. El apóstol Pedro también sabía de estas reacciones de los cristianos, de las reacciones que causan los cristianos. Por eso en el capítulo 4 de su primera carta, el apóstol Pedro en el versículo 4 dice que a estos, es decir, a los del mundo, dice, les parece cosa extraña, dice, que nosotros o que ustedes, dice Pedro, no corran con ellos en el mismo desenfreno
de disolución. ¿Y qué? Os ultrajan, los maltratan, dice Pedro. El mundo sabe, hermanos, cuando alguien camina o va contracorriente, y hermanos, nos raspan. Cuando usted intente caminar en un río de gente, ¿se dio cuenta lo que pasó ahora con el asunto de los festejos, hermano, del mundial? Allá, hermano, en Ciudad de México hubo muertos, hubo personas heridas o maltrechas, porque, hermanos, estar en medio de una multitud, y vaya que todos parece que estaban en un mismo sentir, pero cuando hay otro pensar, otro sentir, y tratamos de caminar contracorriente en un río de gente, en un mar de gente, vamos, hermanos, a sufrir raspones, vamos, como dice Pedro, a ser ultrajados, nos van a gritar, nos van a maltratar. Entonces, de hecho, hermanos, vamos a hablar precisamente en este mismo sermón de Jesús. Hablaremos en esta última entrega de esto mismo, porque el Señor aborda este tema, y lo aborda ahí en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, 10, 11 y 12 de Mateo 5. Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, al final Él añade esta bienaventuranza, diciendo en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y añade, versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y pudiéramos añadir: así van a perseguir algunos más de ustedes. El Señor había visto, hermanos, a Pablo, el Señor había visto a Silas, el Señor, que todo lo sabe, sabía que los hermanos convertidos en Tesalónica también, hermanos, habían de alegrarse por la persecución, por el vituperio que habrían de sufrir por causa, hermanos, de que Cristo los había trastornado y transformado. Bueno, hermanos, para concluir con nuestro tema, notemos además que encontramos en este mundo, conforme a esta palabra, hermano, de nuestro Señor, una especie de raza o de personas que siempre han sido odiadas, una clase de hombres que han sido cazados como animales, de verdad, hermanos, como animales salvajes, perseguidos, afligidos, atormentados, porque este es el caso, esta es la historia y la vida del cristiano. Doquiera que se predique el evangelio, hermanos, el mensaje que trastorna las vidas, los mensajeros serán perseguidos y vituperados. Y fíjese una cosa: si hasta lo último de la tierra es llevado este mensaje, hermano, en obediencia al mandato, a la comisión de Jesús, hasta allá, a donde quiera, hermanos, hasta el último rincón donde se predique este mensaje, hasta allá se escuchará también el grito de que estos que trastornan el mundo han llegado hasta allá, donde quiera, hermanos. Esto no es único de ciertos lugares. Muchos cristianos hoy están padeciendo en África, muchos cristianos padecen en Asia, muchos cristianos, hermano, padecen en todo rincón de esta tierra. ¿Por qué? Por causa de que Cristo, hermano, nos ha transformado. Estamos inclinados, hermanos, cuando otros bienaventurados nos han precedido, estamos inclinados a decir: estas personas perseguidas y vituperadas ocupan el lugar más bajo de las bienaventuranzas, son los pobres de los pobres. El mundo así nos ve, hermanos. Esos que a veces fueron aserrados o que fueron quemados, esos que hoy mismo, hermanos, ven sus casas destruidas y que han sido expulsados de sus comunidades, exiliados, sin hogar,
a todos los extremos de la tierra. Esos hombres que han deambulado vestidos a veces con harapos, con pieles de ovejas, estos, dice el mundo, son los últimos en la escala de la bienaventuranza, de la felicidad. El hombre sin Cristo no entiende esta bienaventuranza, hermano. Pero yo espero que nosotros entremos a esa bienaventuranza, entendamos a la perfección esta bienaventuranza, porque lo que el mundo dice, hermanos, no es de ninguna manera correcto. El evangelio, hemos estado haciendo énfasis, invierte todo, voltea de cabeza todo esto. Y hermanos, dice: felices, dichosos, bendecidos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, podemos puntualizar otra vez, por si no nos hemos dado cuenta, que el conjunto completo de estas bienaventuranzas está precisamente en conflicto, en oposición con la opinión del mundo. Lo hemos visto, lo hemos entendido, hermanos. Está en oposición. Usted y yo estamos en oposición, hermanos, de este mundo. Y podemos citar las palabras de los judíos. Podemos decir, junto con los que estaban en Tesalónica: sí, Cristo Jesús fue el que vino a trastornar el mundo. Así que, hermanos, a continuación yo quisiera mencionar brevemente algunos puntos acerca de este tema. En primer lugar, es de señalar que la profesión cristiana, hermanos, trastorna el mundo por el hecho de que el cristiano no se rige por la moral. Tampoco nos regimos por la tradición, hermanos, por más buena que sea la tradición, o por más buena que nos parezca que es la tradición, nosotros no nos regimos por ella. No nos regimos, hermano, por principios morales solamente, sino que en todo y para todo el cristiano tiene parámetros justos, bíblicos, recibidos de la misma boca de Dios, hermano. Eso es lo que hace diferencia. Y, hermanos, esos principios de Dios nosotros los consideramos como máximas. En la Biblia, hermanos, están escritas ciertas frases que son las que rigen o deben regir nuestra vida. La Escritura está llena, hermano, de esas frases o de estas máximas. Es decir, la Biblia está llena de reglas justas, de principios santos y de sentencias precisas que dirigen nuestra vida en todo aspecto. Aquí abajo, en todo aspecto, hermano. Yo creo que no hay parte de nuestra vida en que nosotros como cristianos digamos: ¿y aquí qué hago? Como el Chapulín Colorado, ¿ah? ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, hermanos, nosotros nunca estamos en esos aprietos. Nosotros nunca estamos, hermanos, en esas situaciones. Nosotros siempre, hermano, tenemos algo que rige nuestra vida y que nos dice: hazle así, debes hacer esto, debes de hacer aquello. Y esto, como acabo de mencionar, porque la misma boca de Dios lo habló, la misma boca de Cristo, hermano, lo dejó plasmado para nosotros. Y esto, hermano, debe ser causa, hermano, de mucha dicha, de mucha bienaventuranza, precisamente. Mateo 5:10, otra vez la primera parte dice: bienaventurados, felices, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el versículo 11 dice la primera parte también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Estas palabras, hermanos, aclaran muy bien, escuche, por eso quise leer nomás la primera parte. Estas primeras partes de estos versículos aclaran muy bien que las causas de nuestra felicidad, de nuestra bienaventuranza, tienen que ser por las razones correctas, hermano. Quiero hacer esa precisión.
por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas de la felicidad, de la bienaventuranza? Pues dice Jesús, por causa de la justicia. Y también el versículo dice, por mi causa. Padeces, sufres, eres perseguido, te gritan, te raspan, te vituperan, te maldicen por causa de Cristo o por causa de la justicia. Ahí vamos a encontrar felicidad, ahí vamos a encontrar dicha. Y entonces, cuando yo leo esto, hermano, entiendo que toda otra causa, fíjese bien, toda otra causa, toda otra razón, ya sea de felicidad, a la que nosotros llamamos felicidad, o también toda otra causa o razón de persecución y de vituperio, no deben ser atribuidas a Dios. Escuche, es decir, nunca debemos decir, hermanos, que sufrimos por la causa de Cristo si hemos pecado. ¿Me entiende? Eso se llama pagar las consecuencias del pecado. Aunque Dios nos perdone, no estoy diciendo que Dios no perdona pecados. Dios perdona pecados, pero muchas veces vamos a tener que sufrir consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Entonces, hermano, es que le digo esto porque es muy común. Yo no sé si esto ya se acabó, pero muchas veces en algunas de las congregaciones donde yo estuve, mucha gente venía al frente cuando se daba lugar a los testimonios y a las peticiones, y venía la gente aquí al frente y decía, hermano, yo quiero que ore porque fíjese que tengo este problema, ¿verdad? Y la gente, hermano, en la iglesia tiene muy buen corazón y ora con todo el corazón, pero después nos dábamos cuenta que el hermano o la hermanita estaba sufriendo porque había cometido errores, y lo que estaba sufriendo eran consecuencias de sus errores, de sus pecados. Y luego de pilón tienen a la iglesia orando, ¿verdad? Hermano, lo que debemos hacer es pedir perdón y aguantar, hermano, lo que venga o lo que resulte de nuestros pecados. Entonces Cristo es muy, hermano, preciso, y dice que la bienaventuranza, la felicidad y la dicha del cristiano se encuentran cuando sufrimos, cuando nos maldicen, cuando por su causa o por causa de la justicia, hermanos, sufrimos. Nunca digamos, pues, hermanos, que hemos obtenido, incluso también, escuche esto, porque este es otro punto, otra cara de esto. Nunca digamos que hemos obtenido, hermanos, una bendición para gozar, si eso que hemos obtenido lo hemos adquirido por medios injustos. Cuidado, hermano. Esto también es parte de lo que Jesús está diciendo. A veces decimos, no, estoy muy contento porque tengo esto. Y hermano, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Cuidado, si usted adquirió, hermano, eso que lo está haciendo feliz de una manera injusta, hermano, eso que usted llama felicidad se va a acabar pronto. Y es más, puede traerle tristeza. Entonces, si hay cosas, hermano, que lo hacen feliz, pero que usted las ha conseguido o logrado por medio de causas injustas, por medio de cosas que Dios no aprobaría, escuche, por favor, tenga cuidado. Mire, Pedro reconoció esta parte, hermanos, también, que el sufrimiento podría llegar a algunos cristianos por razones aparte de la fidelidad a Jesús, y hermanos, de las cuales Pedro nos advierte. Dice en su primera carta, capítulo 4, verso 15 y 16, dice, así que ninguno de ustedes, dice, sufra, padezca como homicida. Dice uno, Dios nos libre, ya sería el colmo, ¿verdad? Pero Pedro lo dice. Dice, ninguno de ustedes sufra como homicida, o también dice como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hermanos, usted dice, eso, lo de homicida y de ladrón están medio duro, pero lo otro, malhechor o entremeterse en lo ajeno, no es para tanto. Pues, hermano, quiero decirle que muchos de nuestras penas, muchos de nuestros problemas, muchos de los sufrimientos de la gente, hermano, son porque se meten en problemas que no debieron, en asuntos que no debieron meterse. Pedro lo dice, inspirado por el Espíritu. No sufras por andarte metiendo o entremetiendo en lo ajeno, dice Pedro. Hermanos,
Dice Pedro, en esto no esperen encontrar bienaventuranza. Y el versículo 16 da la otra cara a lo que Jesús dice. Dice, pero si alguno sufre, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se fija qué diferencia o qué grande diferencia hay, hermanos, entre una cosa y otra? Debemos aprender bien, hermano, este detalle. El Señor por eso pues aclara la razón de la bienaventuranza. ¿Cuándo? Cuando añade, además de la causa de la justicia y de su propia causa, el versículo 11, cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y luego añade, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, es que yo sufro mucho, mis vecinos no me quieren, ¿verdad? En mi familia no me quieren, me vituperan, hablan mal de mí. Hermano, pero usted ha dado razón de que hablen mal de usted, los vecinos, la familia, o lo dicen mintiendo, lo dicen verdaderamente para causarle un mal, por ser usted un hombre transformado, cambiado por Dios. Lo dicen por envidia, lo dicen por agraviarle verdaderamente. ¿Por qué lo dicen? Hermanos, entendamos esto, por favor, y no confundamos. Hermanos, así, solo voy a citar unos cuantos textos, hermano, así como acabo de citar esto, de donde estamos partiendo también, que son textos o, como yo les llamo, máximas. Una máxima, hermanos, es una frase, es un versículo que es casi como una sentencia, y que por eso los cristianos podemos aprendérnoslos de memoria. ¿Sí me entiende? Esas son las máximas. Algo que usted está en una situación y luego se acuerda inmediatamente, pero Cristo dijo esto. ¿Me entiende? Entonces, o más bien me explico. Entonces voy a tratar, hermanos, de citar unas cuantas de estas máximas que rigen la vida cotidiana del cristiano, digámoslo así. Y esas cosas en las que más frecuentemente el mundo lanza ese grito ya conocido de nuestro texto. Este cristianito, siempre sale con la Biblia, siempre sale con Dios. Debo decir, hermanos, que hay muchas, pues, tantas, como ya mencioné, como temas que el Señor trata en estos 3 capítulos de Mateo, pero ya dije, sería muy difícil tratar, hermano, por causa del tiempo, así que solo voy a tratar algunas cuantas, hermano, escasas porciones. Número 1, ha sido creído y sostenido incluso por nosotros que no hemos de permitir que nadie quebrante nuestros derechos. Todos los días, hermanos, en todo lugar, estamos expuestos a actitudes agresivas de los que no conocen a Dios y aún de los que conocen a Dios. Pero el Salvador, hermanos, dice o da una sentencia a esto. El otro día, cuando nos reunimos los varones, no sé si se acuerdan, hermanos, que hablábamos precisamente otra vez de una reacción que sucedió aquí en Chihuahua con los festejos estos del deporte. ¿Se acuerdan? Y que un hombre, hermanos, le empezaron a zangolotear la pick-up, la camioneta, el vehículo. Y entonces este hombre, no sabemos si se asustó, él dice que se asustó, llegó el punto en que fue demasiado, ¿verdad?, el festejo, y aceleró y bueno, aplastó ahí a alguien. Y el asunto es que como hombres decíamos, Dios nos ayude, hermanos. Decíamos como hombres, porque si nosotros estuviéramos ahí con nuestra nieta, con nuestra hija, con nuestra esposa, y viéramos o sintiéramos que casi nos voltean el vehículo, ¿qué haríamos? A lo mejor algunos de nosotros nos saldría lo pachuco, ¿verdad?, o lo pandillero de antes, ¿verdad?, y sacamos el fierro o nos bajamos a ver de a cómo nos toca. Esa es la realidad, hermanos. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasaría, hermanos, si un día, hermanos, alguien entrara a nuestra casa estando nuestra hija o nosotros mismos, nuestra esposa, adentro, y entrara alguien, hermano? ¿Qué haríamos en esos casos, ¿verdad?
Son casos muy extremos. Pero bueno, hermanos, el Señor tiene una sentencia, tiene algo que decir en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a los que nos agreden, en cuanto a los que nos ofenden. Y hermanos, todos conocemos este pasaje, porque aparte era una ley antigua, una ley, hermanos, por la que el pueblo de Dios se regía. Y le voy a decir algo, no solamente el pueblo judío tenía esta ley, hermanos, los pueblos sirios, babilónicos, hermanos, esta ley no era única de los judíos. El Señor dice: ustedes han oído por mucho tiempo, dice el Señor, que fue dicho ojo por ojo, dice Mateo 5:38, y diente por diente. Dijo alguien ojo por ojo, ¿ah? ¿Cuánto es? No es un gangoso, ¿ah? Ojo por ojo, no son 8 por 8. Diente por diente, dice. Ustedes han oído por mucho tiempo esto, están acostumbrados a esto. Y dice Jesús: pero yo os digo, el versículo 39, yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo memorizamos, pero como que quisiéramos olvidarlo, ¿verdad? O corregirlo o añadirle, como muchas veces hacemos. Mire, pensemos un momento en que si estos preceptos fueran guardados, hermanos, ¿no trastornarían verdaderamente al mundo? Si estos preceptos fueran guardados por todos, el mundo sería un mundo trastornado. Pero como ya hemos dicho, los rasgos de carácter descritos en las bienaventuranzas no son valorados por nuestra cultura moderna. Esto es una locura, hermanos. Este es un trastorno verdadero. No reconocemos, o dígame si me equivoco, no reconocemos ni damos premios al de más limpio corazón. Ay, es tan bonito, vamos a premiarlo. No reconocemos al que es pobre de espíritu, al que se lamenta por su condición, ¿verdad? Por su pobreza de espíritu. Yo sé que de estos versículos, hermanos, al contrario, se puede argumentar mucho, e inclusive lo hacemos, se ha hecho. Sí, hermano, pero hay que ser manso, pero no menso. Sí, ¿verdad que decimos? No, hermanos, pero es que no debe ser para tanto. Y luego decimos, es que hay algunos que sí se pasan, ¿verdad? Decimos, y hay que frenarlos en seco, decimos. Debemos tener dignidad también. Hermanos, podemos decir un etcétera y un etcétera y un etcétera, pero seamos sinceros, Jesús no abunda, Jesús no habla nada, no da concesiones en cuanto a este tema. Jesús no dice, en ciertos casos, ¿verdad? No resistas al que es malo, o en ciertos casos resiste al que es malo. No, hermanos, Jesús no abunda en el tema. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estos rasgos de carácter describen precisamente el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, hermano. Por eso la Escritura dice, hermano, cuando habla de que nos vituperen, de que nos persigan, de que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, la primer bienaventuranza es que de nosotros es el reino, o nosotros, hermanos, somos los que representantes del reino. Entonces cualquier error, hermanos, de carácter en cuanto a estas máximas nos descalifican como representantes del reino, de verdad. En una ocasión a un hermano que ya partió con el Señor, un líder, se le acusó de adulterio. El hermano era de esos morenos color de llanta, era puertorriqueño. Estaba el hermano en su tiempo de juventud bien cuadrado, y hermanos, ya lo traían y le habían dicho muchas veces esta farsa, hasta que un día se cansó, hermano, y mormó a uno, ¿ah? Digo mormó porque le puso un... ¿Y qué cree que pasó? Pues mucha gente dijo, qué bueno,
Qué bueno, ¿verdad?, que se defendió el hermano, para que no anden diciendo, porque mucha gente lo conocíamos, hermano, mucha gente lo conocíamos, sabíamos que era un hombre pues íntegro en lo que veíamos, porque la realidad es que uno no sabe. Pero hermano, no está bien. Por más que queramos encontrar, hermano, el sentido bueno de la violencia, del desquite, de la venganza, Jesús no aprueba ninguna actitud de esta. El hermano tuvo una debilidad de carácter, tuvo una flaqueza, hermano, en su carácter, y le ganó, hermano, el coraje, le ganó el odio, le ganó la violencia, hermano, y cometió un grave error. Hermanos, este escaso, o más bien digámoslo así, este nulo margen para deslindarnos de estas actitudes muestran que Jesús esperaba, escuchen, esto demuestra el hecho de que Jesús no haya abundado en absoluto, hermanos, en cuanto a las máximas que nos da, es porque Jesús esperaba que las vidas justas de sus seguidores fueran vividas según su ejemplo y en honor a Él. Qué difícil, hermano, qué difícil. Fácil no es, lo digo yo mismo, hermano, se lo reconozco. Pero Cristo estaba diciendo esto, hermano, porque Él esperaba que sus seguidores lo honraran siguiendo su ejemplo. Entonces, hermano, cada vez que usted y yo suframos por causas justas, por la causa de Cristo, o que otros mientan de nosotros, alégrese, hermano, y seamos como Cristo, seamos como Él, mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Y hallar descanso para nuestra alma, hermanos, es ya una bienaventuranza. Es, hermano, algo que debe traer a nuestra vida mucha felicidad. Miren, además Él señala a otros, hermanos, que ya le habían honrado con sus vidas y conducta ejemplar. Porque a veces, hermano, pensamos que lo que nosotros sufrimos es único, que a nadie más le pasa. Pero Cristo hace una referencia en esa bienaventuranza, en el versículo 12, Mateo 5:12, en la segunda parte, ahora sí, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, de vosotros, dice el Señor. Y esto, hermanos, yo creo que después de que Jesús dijo esto, no tomó mucho tiempo para que sus palabras se hicieran ciertas para sus discípulos. Habría de pasar muy poco tiempo cuando sus discípulos tendrían que recordar estas palabras, hermano. Los cristianos primeros, los cristianos primitivos, hermanos, escucharon a muchos enemigos decir toda clase de mal contra ellos por causa de Jesús. Los cristianos, es impresionante, hermanos, es impresionante lo que los cristianos, hermano, también sufrieron. Le voy a decir algunas cosas que a lo mejor nunca hemos pensado y que nos van a dar risa. ¿Se acuerda el otro día que le comenté, y aquí está Mari ahora, que a lo mejor se ha de acordar de aquella invención que hicieron contra nosotros o contra el orfanato en Yoquibo, de la gente que decía, y yo se las conté la otra vez, mucha gente que tenía necesidad, muchos niños, hermanos, que tenían necesidad, no eran llevados a la casa hogar que teníamos en Yoquibo, hermanos, porque decían que nosotros íbamos a engordar a esos niños y luego que iban a venir los gringos y que nosotros los íbamos a hacer salchicha para que los gringos se llevaran la salchicha. Y nos da risa, pero fíjese, hermano, investigando, fíjese que esta acusación no es nueva, hermano. Esta acusación se la hicieron a los primeros cristianos. Usted dice salchicha, no salchicha, pero mire, le voy a hablar de algunas acusaciones de las que eran víctimas los cristianos del primer siglo. Y la primera que le voy a mencionar, hermano, y le voy a dar la razón, es que los cristianos eran acusados falsamente de canibalismo. ¿Sí sabía? Los cristianos eran acusados de canibalismo. ¿Por qué? Pues debido a la mala interpretación de la práctica de la Santa Cena del Señor, que por cierto, aprovecho, hermanos, ustedes reciben también esta bendición el domingo que entra. Tenemos Santa Cena, hermano. Prepare su corazón,
prepare su vida. Cuando la gente del mundo escuchaba: tomad, comed, esto es mi cuerpo, beban mi sangre. Hermanos, pues ¿cómo va a entender una persona impía estas palabras? Cuando escuchaban esas cosas, hermanos, la gente decía: estos son caníbales. Los cristianos se comen unos a otros, se comen a su maestro, se comen a su líder. Hermano, esto no crea que me lo saqué de la manga, lo investigué y encontré estas risionadas para usted y para mí. Pero hermanos, si yo escucho y platico con un católico romano, hermanos, yo también los acusaría de canibalismo, yo a ellos, pero con verdad, ¿verdad? Con verdad, porque ellos dicen que sí, que ellos se comen al Señor Jesús cada vez que participan, ¿verdad? De la galleta, esa llamada hostia, ¿verdad? De la sangre no, porque esa no se la dan, ¿verdad? La copa no se la dan. Pero hermanos, la gente escuchaba estas cosas y decía: estos son caníbales, son antropófagos. También eran acusados de inmoralidad, de inmorales. ¿Por qué? Por causa de las malas interpretaciones de las reuniones. Hermanos, los cristianos primeros tenían reuniones o ágapes semanalmente. Cada semana, hermanos, se reunían a partir el pan, a compartir. Y entonces, hermanos, en estas fiestas ágapes, que eran privadas, eran únicas para los cristianos, hermanos, los del mundo que no entendían los acusaban de inmorales. Les voy a decir otra cosa, hermanos. En Yoquibo había un hombre que yo le decía de ese hombre: este hombre es perverso, hermano, porque cuando él profería, hermanos, un vituperio contra mí en Yoquibo, allá en la sierra, o contra la iglesia, se lo digo literalmente, hermano, da risa, pero se le paraban hasta los bigotes, usaba un bigote así ranchero largo, y cuando, es que lo hacía con coraje, hermano. Ese hombre estuvo a punto, hermano, de hacer que el ejido nos quitara el orfanato cuando ya estaba construido, hermano. Nosotros hicimos todo bien, compramos el terreno, pagamos por el terreno, vino, hermano, gente de Estados Unidos, construyó el orfanato, y cuando ya estaba construido, ese hombre empezó a soliviantar a la gente para que nos quitaran, hermano, el orfanato, y estuvo a punto de lograrlo. Y hermano, era tal su odio que, hermano, una de las cosas que decía, disculpe usted, lo voy a decir de la forma más correcta posible, hermanos, los viernes teníamos servicio de oración, y hermano, el templo era una cosita chiquita. Y hermanos, pues nosotros en el templo siempre teníamos las puertas abiertas, era un rancho del templo, las puertas siempre estaban abiertas para quien quisiera ir. Pero hermano, el detalle es que los viernes de oración, pues la gente se hincaba, hermanos, en las bancas. Yo me hincaba, como tengo por costumbre, siempre al frente en el altar, pero mucha gente no pasaba al altar porque era un templo muy pequeño, y la gente se hincaba en las bancas, y este hombre, trabajador del aserradero, siempre pasaba por ahí para ir a trabajar. Y cuando veía a las hermanas, sobre todo a las mujeres hincadas, él decía, hermanos, que yo las ponía en esa posición para, ya sabe usted para qué, para abusar de ellas. Era tan perverso, todavía vive este hombre. Era tan perverso, hermano, que sus acusaciones eran terribles. Hermano, no ha cambiado nada. Con esto que le estoy diciendo, es que no ha cambiado nada. Cuando yo investigaba estos datos, hermano, las acusaciones que se hacían contra aquella primera iglesia, las cosas no cambian. El mundo sigue gritándonos, el mundo sigue acusándonos, el mundo sigue vituperando a los suyos. También, hermanos, eran acusados aquellos primeros cristianos de un fanatismo revolucionario. ¿Por qué? Porque se corría el rumor y se predicaba abiertamente que Jesús, el líder máximo de los cristianos, regresaría y que vendría ahora a juzgar, lo cual, hermanos, era verdad, y lo creemos que sigue siendo verdad. Pero, hermanos, creían que el grupo de creyentes, que se hacía cada vez más grande, se estaban preparando para la guerra. Esa era la acusación. Esa era la acusación. ¿No fue esa incluso, hermano, la acusación que le hicieron a Jesús? Lo acusaron de sedición, lo acusaron de que estaba en contra del César, en contra del imperio dominante de Roma.
Entonces los cristianos tenían que soportar esto. ¿Qué más? También eran acusados, hermano, de separar familias, de dividir familias. Porque cuando una persona, como el esposo, el padre o la madre, se hacían cristianos, era notorio precisamente el cambio. Y muchas veces, hermano, como sigue sucediendo hoy, la familia se fragmenta, ¿verdad? También los cristianos eran acusados de traición. ¿Por qué? Porque no honraban a los dioses romanos ni participaban en la adoración del emperador, porque el emperador tenía que recibir cierta adoración. Así que, hermanos, resumo esto y digo que los cristianos supieron perfectamente lo trastornados que tenían que ser para poner la otra mejilla y para dejar también en ocasiones la capa. Los cristianos tuvieron que vivir, hermano, esto que Jesús les hablaba y les decía: no es ojo por ojo, no es diente por diente, hay que poner la otra mejilla, porque ustedes han sido tocados, ustedes han sido transformados, han sido cambiados por mí, hermanos. Así que, hermanos, las cosas no han cambiado para nosotros. Les he puesto estos ejemplos porque usted y yo, hermanos, vivimos estas situaciones frecuentemente y tenemos que saber, hermano, cómo dirigir nuestra vida. La máxima es: aguanta, hermano, aguanta, pon la otra mejilla, déjalos que vituperen, déjalos que hablen. Pero avancemos, hermano, y veamos qué pensamos de esto ahora. Número 2, Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Otra vez. Y usted dice: hermano, esto ya es subir mucho de tono, demasiado el tono, porque nuestra cultura, hermanos, no piensa bien. Ya lo dijimos, nuestra cultura no piensa bien de uno que no resiste al malo con la misma fuerza de maldad, sino que cede al que es peleonero, ¿verdad? Con mansedumbre. Bueno, Jesús está diciendo, hermanos, que el amor ha de ser para todos los hombres. Nosotros hemos de mostrar amor para todos. Él nos manda a amar a nuestros enemigos. Él nos manda a orar por aquellos que nos usan, inclusive malignamente. Usted dice: ¿cómo? Pues su palabra nos lo dice. El Señor inspiró, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y escribe a los romanos que esto, hermanos, uno dice: no, es que esto es un exceso, esto es un exceso. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no voy a hablar de esto último, porque a veces esto es lo que más nos apasiona. A ver, hermano, como que aquí sí hay venganza, ¿verdad? Ascuas de fuego voy a amontonar sobre su cabeza. No voy a hablar de esto en esta ocasión, hermano. Voy a hablar de lo primero. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque esto en verdad, hermano, esto en verdad es trastornar al mundo. Pues, ¿qué sería de nuestras naciones? Escuche, ¿qué sería de nuestras naciones que gastan millones y millones en armas de guerra y ejércitos de hombres preparados para la guerra, si por la boca de los cañones o de los fusiles enviáramos, hermano, a alguna ciudad en llama, en destrucción? Por ejemplo, barriles de carne, bultos de pan, bultos de ropa para satisfacer las necesidades. ¿Qué sería de este mundo, hermanos? Eso sería como revertir, ¿no cree? Como trastornar toda política humana. Y lo más maravilloso es que esto sería aplicar la ley de Cristo después de todo. Medítelo en casa y en oración, hermanos, para que yo pueda proseguir. Punto número 3. Se nos dice también en estos tiempos que es bueno que un hombre acumule para sí riqueza, que se vuelva rico, pero Cristo, hermanos, trastornó esto, trastornó el mundo, porque Él, cuando cierto hombre quería que fungiera como juez,
como árbitro entre la herencia de él y de su hermano, le refirió esta sentencia. Lucas 12:15 les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. En la célula estamos hablando, ¿verdad?, del problema de Judas. Tenemos semanas hablando de este problema, hermanos, de la avaricia. Cosa que, o pecado que muchas veces, hermanos, no consideramos tan grave, tan serio. Pero Jesús lo abordó, y lo abordó, hermano, con esta máxima. Les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uy, hermano, esto es trastornar todo en un mundo capitalista en el que nos desenvolvemos. Todos, hermanos, todos, yo creo, alabamos, reconocemos a esos Josés o Joséses, como se diga. Estoy refiriéndome a José, el de la Biblia, a José el soñador. Los alabamos, los reconocemos, los exaltamos, porque este José o estos Joséses, como en Egipto, quintan la tierra, rastrillan la tierra y acumulan riquezas para el porvenir. Todos, lo que quiero decir, hermano, es que nosotros reconocemos y alabamos a este tipo de personas. Quisiéramos convertirlos hasta en regidores, en alcaldes, en gobernadores, porque a veces tenemos la idea de que si un hombre es pudiente, pues si lo ponemos en un cargo ya no va a robar. Olvídese de eso, hermano. Corazón es tremendo, ¿ah? Tenemos muchos casos de hombres muy ricos. De hecho, casi todos nuestros políticos, hermano, tienen recursos y siguen robando. Es más, roban más, a manos llenas. Pero aún nosotros como cristianos, hermanos, en algún momento, como padres de nuestros hijos pequeños, posiblemente acariciamos las cabezas, hermanos, de nuestros hijos, diciéndoles: todo lo puedes lograr, hijito, a base de esfuerzo, a base de diligencia. O les dijimos: mira cómo ha prosperado fulano, o cómo ha prosperado sutano. Trata de imitarlo, les dijimos, y también vas a prosperar. Pero Cristo, hermanos, poniendo un ejemplo en la parábola que le refiere a este hombre que quería que hiciera de árbitro entre la herencia de él y de su hermano, le dice en Lucas 12:20, en esta parábola, ¿sabe qué es lo que Jesús tiene que decir de esto? Necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, analizando, hermano, me llevé un buen rato analizando el caso de José, precisamente. ¿Usted ha leído la historia de José? ¿Qué le parece? Impresionante. Pero ¿qué es lo que nos impresiona, hermano? Lo que impresiona del caso de José, hermanos, es que Dios utilizó a José, hermano, para que tanto el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios, la nación, hermano, de la simiente divina, hermanos, fuera sostenida y no muriera, no se extinguiera. Pero, hermanos, separado de eso, de la dirección que sabemos que Dios le dio a José, hermanos, el modelo de José, hermanos, es un modelo que sin la ayuda de Dios, si Dios no estuviera en medio, sería de alguna manera muy cuestionable. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted, hermano, gastara todo su dinero, hermanos, para conseguir pan, y alguien le dijera: bueno, dame dinero y yo te vendo pan, y luego después se acaba el dinero y usted dice: bueno, ahora te doy mi carro y dame pan, dame comida para seguir sosteniendo a mi familia? Hasta ahí usted dice: pues así es esto, así es el capitalismo. Pero después de eso, usted dice: ¿sabes qué? Ya vendí mi carro, te vendí mi casa, me acabé el dinero, ahora te vendo mi propiedad, te vendo mi vida, yo me vendo a ti. ¿Le gustaría venderse, hermano, a la 4T? ¿Al PAN? ¿Al PRI? ¿Al PES o al PAS? No, hermanos. Todo esto, hermano, fue dirigido por Dios.
y lo aprobamos porque fue dirigido por Dios para, hermano, que la nación de Israel se sostuviera y muchas naciones alrededor se mantuvieran. Fue la gracia de Dios. Pero hermanos, Jesús viene y nos pone, hermano, otro tipo de parámetros. La realidad, hermanos, es que cuando Jesús habla con este hombre y le dice: a ver, tú piensas que puedes tener mucho, tú puedes pensar que has provisto mucho, que has quintado la tierra y has recogido mucho, pero estás haciendo neciamente, porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Y luego dice el versículo 21, mire cómo dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y mire, yo voy a ser muy sincero, hermano. Yo le voy a ser muy sincero, porque cuando examinaba este tema, yo debo reconocer que muy pocas veces, o a lo mejor casi nunca, pienso en capitalizar, en tener recursos o tesoros para ser rico para con Dios. ¿Usted sí? Póngame el ejemplo si quiere, no hay problema. A lo mejor usted sí, usted a lo mejor ha dicho: estoy juntando esto para hacer bendición a X causa, para ser rico para con Dios, para con los pobres, Yo soy muy sincero, hermano, yo nunca o pocas veces he pensado en esto. Tampoco, también he de reconocer que tampoco fue una enseñanza que yo le haya inculcado a mis hijas en su tiempo de preparación profesional. Yo nunca le dije: sí, mija, estudia como médico, las dos son médicos, pero yo nunca les dije: estudien como médicos para que cuando Dios las bendiga, puedan ser bendición, ¿verdad?, a mucha gente. Yo nunca les enseñé esto, hermano. Esa es la realidad. ¿Qué es ser rico para con Dios? Como dice aquí, hermano, el Señor. Pues para esto, una vez más, hermano, tenemos que contrastar el sistema del mundo con el sistema de Dios, con el sistema divino. Mire, el sistema del mundo, imagine esto: el sistema del mundo es como un pequeño hormiguero. ¿Los ha visto? Es un movimiento, hermanos, escandaloso. Es una vida, hermano, de ir, de venir, de correr. Un mundo, un hormiguero es un mundo en miniatura, de trabajo y de deber. La Biblia pone a las hormigas, hermano, como un ejemplo de esfuerzo, de trabajo. Los habitantes de ese hormiguero, hermanos, están sumamente ocupados, pero a la vez, entre nosotros, hermano, podemos estar muy ocupados, pero también muy despreocupados. Es decir, ajenos a cualquier mundo más allá del nuestro. ¿Le suena algo? Jesús le está mostrando a este hombre, a quien le dirigió la palabra, que así había transcurrido su vida, como una hormiga, trabajando duro, arduamente, hermanos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, muy posiblemente este afán y arduo trabajo pudo haberle dado cierto grado de bienestar a este hombre. Tal vez este hombre la había pasado por algunos tiempos bastante feliz, ganando y gastando, acumulando y consumiendo, derribando y construyendo sus bodegas nuevamente, hasta que esta otra vida, hasta que esta otra realidad, este otro mundo irrumpió en él y lo despertó. Ahora no podía evadir esta otra realidad. Y las palabras de Jesús, hermanos, son muy claras. Necio, le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es que, hermanos, después de todo, ¿cuál es la gran lección en esto? ¿Que no debía ser precavido? ¿Esa es la lección? No, hermanos, esa no es la lección. ¿Cuál es la lección? ¿Que debía aprender que el ahorro es malo? No, hermano, no es esa la lección. La lección fue la terrible carencia o ausencia total y fatal del carácter, hermano, que nos mueve a buscar a Dios en aquel hombre. Eso era lo que Jesús quería llamar la atención. La perdición, mire, escuche bien, la perdición de este hombre no era lo que tenía.
¿Ya escuchó? La perdición de este hombre no era lo que tenía, sino lo que le faltaba. Por eso, hermano, la Escritura, cuando Pablo habla y dice que no dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es malo. Y si añadimos esto, hermano, a lo que Jesús dice, somos ricos, pero no ricos para con Dios. La perdición de este hombre, pues, no era lo que tenía, sino lo que le faltaba. Era rico con los hombres, era rico entre los hombres, pero no era rico con Dios. Y por eso, mientras los hombres lo llamaban triunfador, Dios lo llama necio. Qué tremendo, qué contraste, hermano. Qué trastorno hace Dios, hermano, con nuestros métodos. Hay un canto, hermanos, que el hermano Alejandro Alonso, que ya murió, por cierto, me encanta, fue de los primeros que escuché, hermano, que escuché de él. Batallé mucho para encontrarlo. Se llama Promesas. Búsquelo, Alejandro Alonso, y ese canto se llama Promesas. Habla un poco, hermano, de esto que nosotros vivimos en el mundo después de afanarnos años y años y años, y al final, hermano, recibir decepciones. Dice: yo no soy bueno para cantar, me gustaría cantárselos, pero no soy bueno para cantar. Dice: él estaba sentado junto al viejo tronco, junto al jacal, imagínenselo, con la mirada lejos en aquellos montes, fueron su hogar. Era un hombre recio y viejo, cansado de tierra y libertad. Las promesas que le hicieron nunca se cumplieron, se perdieron en la lucha del poder. Lo dice: él estaba llorando, era recordando a su general. En todo aquel pasado nada había logrado de aquel ideal. El hombre, cuando promete, no puede saberse si cumplirá. La mentira está en sus labios y el egoísmo lo consume, lo corrompe el poder, y el egoísmo lo consume, lo corrompe el poder. Con este canto, hermano, me acuerdo yo de muchos viejos allá en la sierra. A mí me encanta oír a los viejos, hermano. Y yo me sentaba muchas veces con viejos no cristianos a escuchar sus anécdotas, a escuchar sus historias. Hermano, la gente del rancho trabaja mucho trabaja también, como aquí. Y hermanos, me ponía a escucharlos, y yo veía, hermanos, que llegaban a la vejez y no habían adquirido, hermanos, sí, tenían tierras, tenían animales, pero eran infelices al fin de cuentas. Nunca se logra, hermano, a base del afán lo que uno quiere. El corazón no se satisface, hermano, con bienes materiales. El alma, hermano, siempre está vacía cuando se descuida. El alma siempre está seca, se consume cuando se descuida esta área del hombre, hermano. El hombre de este canto, como el de la parábola de Jesús, era un necio, insensato por su falsa seguridad. Qué gran defecto este, hermanos, qué gran defecto. Contaba con una larga vida, se había encargado de cerrarle la puerta a la pobreza. El tiempo de trabajo excesivo y ansiedad habían pasado, y la casa de los banquetes estaba lista. Pero entonces llegó un visitante contra quien no podría cerrar la puerta. Oh hombre, dice Jesús, han venido a pedirte tu alma. Y es que todos pensamos, hermanos, pensamos que todos van a morir, menos nosotros.
Y el peligro que nos acecha, hermanos, a lo largo de la vida es de entre todas las cosas en lo que menos pensamos. El día de ayer Dios me concedió cumplir un año más de vida, hermanos. Ya casi soy anciano, El año que entra me dicen abuelito, me dicen viejito. Tengo 59, hermanos, cumplidos. Ya el año que entra me dicen viejito. No pasa nada. Pero hermanos, yo meditaba el día de ayer y le decía: Señor, concédeme pensar más en ti, porque no sé cuándo tú me llames, no sé cuándo vengan a pedir mi alma, pero yo quiero estar listo para eso. Yo quiero dar cuentas claras de mi alma, de mi vida. Si lo demás no lo cumplo, no lo alcanzo, no lo logro, no hay problema, pero de mi alma quiero dar cuentas claras. Hermanos, Cristo nos dibujó a través de esta parábola la imagen misma del fin de este sistema mundial en el que vivimos. Mire, veamos a este hombre rico como un tipo del sistema de este mundo y veamos dónde acierta y dónde se equivoca. ¿Le parece? Ya voy a terminar. Primero veamos dónde acierta. Acierta cuando se aplica laboriosa y sosegadamente a su tierra. Por esto era justo que su tierra produjera abundantemente. Dice la Escritura, había producido mucho, ¿sí? Tenía muchos bienes. Hermano, los bienes no se adquieren, hermano, sentados, holgazaneando, ¿verdad? Los proverbios son muy claros. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán ni gobernador, ¿verdad?, se aplica y se pone a trabajar. Entonces este hombre, hermanos, si algo tenemos que reconocerle acertadamente, es que había trabajado laboriosa y sosegadamente. Así dice Lucas 12:16. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hermano, las heredades no, las tierras no producen solas. Pregúntemelo, yo que vivía allá. Se trabajan y se trabajan duro, hermanos. Entonces se deduce de aquí que había trabajado mucho. Palomita le ponemos, ¿verdad que sí? Era muy trabajador. La tierra no produce sin que se aplique la mano al arado. Eso es cierto. Número 2, otro acierto es que él reflexiona, hermanos. Él reflexiona. Y esto nos indica que tenía un buen sentido común. Lucas 12:17 dice: y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hermanos, en todo esto fue acertado. No hay nada malo en esto, ¿verdad? Pero veamos en qué se equivoca. ¿Cuándo se equivoca? Número 1, se equivoca cuando piensa solo en el espacio para sus frutos y no para su alma. El espacio para el que da la vida, hermanos. Dice: no tengo dónde guardar mis frutos. Era su única preocupación. Hermano, tacha. Equivocado. Número 2, se equivocó al creer y decir que todo era suyo. Escuche, por favor. Se equivocó al decir y creer que todo era suyo. El versículo 18 dice: y dijo: esto haré, derribaré ¿qué? Mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré ¿qué? Todos mis frutos, dice, y mis bienes. Y luego el versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate, regocíjate. Poseía muchos bienes, pero no poseía muchos años, hermanos, de vida. No nos confundamos, por favor, hermanos. Se equivocó también, número 4, al dejar a Dios fuera de la cuenta de sus cálculos. Ese versículo 19 dice: y diré a mi alma. ¿Qué sabe el hombre? Pregunto yo. ¿Qué sabe el hombre del mundo de las necesidades del alma, hermanos? ¿Qué sabíamos usted y yo del alma cuando no conocíamos al Señor? Cuando Cristo no nos había transformado. Tan no sabíamos y tan no sabe el hombre que este personaje de la parábola quería alimentar su alma con los frutos de la tierra. Repósate, alma, come, bebe, regocíjate. Qué equivocado. Este hombre habla como con su alma, habla con su alma inmortal en términos de la más burda familiaridad, como si esta alma debiera estarle agradecida por su generosa previsión o provisión.
al haberle provisto suficiente para su futuro. Qué gran error. Mire, se cuenta de la historia, a lo mejor usted ha escuchado historias parecidas. Se cuenta la historia de un marinero náufrago en una isla inhóspita que está muriendo de hambre. Y entonces un día llega a la isla, a la orilla de la playa, una caja. El hombre va y desenvuelve la caja esperando algo de comer y se da cuenta que estaba llena de perlas y de joyas. El hombre cae de narices, decepcionado, precisamente exclamando: esta caja son las perlas, ¿verdad? Tal vez de otro pasajero, náufrago, navegante. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando nuestra alma llegue por fin a la orilla eterna, si llega desprevenida y desamparada, será saciada nuestra hambre insaciable, hermanos, solo con joyas indigestas de opulencia terrenal. Le diremos a nuestra alma cuando lleguemos: mira, Señor, mira, alma, aquí tienes esta casa de tantos millones. Mira, alma, aquí tienes este carro Tesla. Aliméntate, agrádate de ellos. No podremos, hermanos, no podremos. ¿Seremos felices entonces? Esa es la pregunta. Yo les he platicado la historia, hermano, de lo vano que es a veces los bienes materiales. Le platiqué la historia en una ocasión, lo conté en la célula. Aquel hermano conocido, querido de nosotros, que se fue a Colorado de migrante, y entonces, no teniendo trabajo, quería agarrar lo que fuera, hermano, para él y su familia ser sostenido, y fue y se contrató ahí, o lo contrató un gringo, y lo puso a partir leña todo el día, hermano, todo el día. Pues, hermano, en primer lugar, uno aquí en la ciudad, ¿cuándo parte leña? Pues nunca. Y ahí estuvo el hermano con el hacha todo el día, dice, todo el día. Y en la tarde, dice, molido de la espalda, de la cintura y con los callos en la mano, se acercó el gringo y le dijo: muchas gracias por todo, aquí tienes $100. Estoy hablando, hermano, hace 20, 25 años. Toma $100. Dijo el hermano: dijo, $100. Dijo, agarré el billete, dice, y cuando me fui, dice, por más que me pasaba los $100 por acá, y por más que me pasaba los $100 por acá, dice, nunca encontré alivio. Dijo, no vuelvo a hacer esto. Son muy buena cantidad de $100, pero esto no me ayuda en mucho, dice. Hermano, así es realmente lo que pasa con la vida del hombre, en un pequeño ejemplo, en una pequeña ilustración. Podemos trabajar toda una vida, podemos esforzarnos, hermano, de la mejor manera, pero, hermanos, la parábola de Cristo pareciera que es una nueva doctrina inclusive, pero esto no es nuevo, hermanos. Leamos lo que dice Ezequiel 18:4. Voy a acelerar el paso, hermano. Ezequiel 18:4 al 9 dice: he aquí que todas las almas son mías. Para empezar, escuchemos esto. He aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. ¿Cuáles? La del Padre, del Hijo. Dice, todas las almas son mías. Así que el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Se fija, hermano, que dentro de las cosas que Dios pide y demanda, hermanos, de un alma, de un hombre, del carácter de un hombre, es que hagamos bien a los demás. Eso es, hermano, ser rico para con Dios. Así que irremediablemente, de repente, inesperadamente, sin más advertencia, llegan las últimas horas de vida. Como aquel ángel vengador que pasó por las casas de Egipto, así también con este hombre de la parábola, el ángel de la muerte se acerca entre las sombras y la oscuridad. Esta noche
esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Hermanos, piense nada más cómo debieron haber transcurrido las horas de aquella terrible noche. Como siglos, ¿no cree? Comenzó su historia de vida con agradables promesas de salud, de fuerza, de esperanza, segador, recolector en los campos de la cosecha. Y ahora, he aquí, él también siente el afilado golpe de la hoz, y esto lo siente entre el abundante grano obtenido de años, de trabajo, de afán, pero que no promete ningún fruto, ningún beneficio para su alma. Qué ironía. La trágica historia de su vida se termina en una breve y terrible noche. La vida ha concluido y el último aliento se pierde entre las sombras de una oscura noche, hermanos. Una vez más debo decir que el sistema de este mundo es desastroso, y esta vida se llama vida insensata cuando no se piensa a Dios, cuando no se toma en cuenta a Dios debido a sus esperanzas y expectativas. El hombre evidentemente contaba con encontrar la felicidad algún día en el futuro, como la mayoría de nosotros. Nunca había estado completamente tranquilo, pero ahora que se retira de la vida activa, cuántas promesas se hacen los hombres cuando abandonan sus negocios, cuando sus nuevos graneros estén construidos. Entonces comerá, beberá y se alegrará. Qué irónico modelo es este, hermanos. Dios le arrebató el alma a este hombre, y es que los hombres adinerados, hermanos, envejecen como cualquier otra persona, ¿verdad? Algunos también mueren jóvenes, y en la mediana edad también, como cualquier otra persona. A medida que la vida transcurre en el desgaste propio de los afanes de la vida, se observa cada vez más que los hombres son propensos a morir repentinamente. El ritmo frenético de una vida afanosa y descontenta mina la vitalidad de muchas personas. El aumento desmesurado de la riqueza genera también enormes preocupaciones. Dice la Escritura: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y a veces los que consumen los bienes no son personas, son preocupaciones, son otras cosas, hermano, en las que pocas veces meditamos. El trabajo desmedido a menudo contribuye en gran medida a acortar la vida. La muerte a veces llega de noche, es decir, cuando estamos inconscientes por el sopor de un sueño mundano. Pero el modelo de Cristo es que el hombre sea bendecido siempre, que el hombre esté conforme, contento siempre, que el hombre sea feliz y bienaventurado siempre. Hermanos, el mensaje del reino es un trastorno del todo, y algunos de nosotros somos dados a ser exageradamente cuidadosos cada día, y siempre estamos mirando al futuro, y siempre estamos agitándonos, afanándonos acerca de lo que ha de sobrevenir. Pero Cristo no fue ajeno a este tipo de preocupaciones. Usted sabe esta otra máxima, Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, de ninguna manera quiero que se lleve esta impresión. Debemos suponer que nuestro Señor aquí nos ordena absolutamente no preocuparnos por nuestra vida, no preocuparnos por nuestra comida o vestimenta, porque en otras partes de la Escritura se nos inculca la diligencia en los negocios, y se ordena a los hombres que trabajen con sus manos. Ese fue el recurso que Dios proveyó después de la caída, ¿verdad? Usted lo sabe, Génesis 3:19. Esto sería así, hermanos, siempre. Esto va a ser siempre así, hasta que nos llegue el día de volver también a la tierra. Pero el mensaje cristiano, aun cuando respeta esta consigna, hermanos, agrega muchas cosas más, y dice que la vida vale más que el alimento, y que el cuerpo vale más que el vestido con el que lo cubrimos. Y luego el Espíritu, hermanos, inspirando a Pablo y a otros, le añade al trabajo una motivación especial cuando dice a los Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, dice, órale, échele ganas, no perezosos.
Pero también dice, hágalo ferviente, dice, en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, cuando vamos al trabajo arrastrando los pies, quejándonos, no estamos, hermanos, como sirviendo al Señor. Nuestro trabajo tiene que ser para el Señor. La motivación consiste en que lo que hacemos para nuestra subsistencia debemos hacerlo con fervor de espíritu y como si sirviéramos al Señor mismo. Además también se agrega algo más, y lo cual no es fácil de digerir, ni siquiera para nosotros los cristianos, cuando nos dice Pablo a los Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué hemos de trabajar? Pues para nosotros, pero también dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para esto, hermanos? Muy pocas veces. Igualmente a Tito, Pablo le da instrucciones diciéndole antes de despedirse, Tito 3:14, y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Pues la iglesia, los cristianos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, dice, para que no sean sin frutos. Hermanos, cuando un cristiano es bendecido por Dios y no ayuda a los que están en necesidad, es sin fruto. No lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo. El consejo de Pablo a las iglesias siempre fue que en lugar de ser cargas inútiles en la tierra, hermanos, pudiéramos en todo momento cumplir con los diversos deberes de la vida, con decencia, entre los que se encuentran ver por el bien de los demás en la medida posible. Yo en verdad creo, hermanos, que las máximas, esas reglas, esos principios, esas sentencias de los negocios y de la vida, hermano, de negocios en este mundo, está en clara oposición con las máximas de Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos la frase, negocio es negocio? Hemos escuchado esa frase de un cristiano. Cuidado, hermanos, negocio es negocio. Y claro que debemos saber que negocio es negocio, pero los negocios muchas veces, hermanos, no tienen el derecho de ser como son. Imaginemos qué sucedería si el mundo de los negocios fuera alterado, fuera trastornado por el Señor y su mensaje, hasta el punto que todo hombre hiciera de su negocio una religión e hiciera una religión de su negocio. Conclusión, no puedo continuar más, hermanos, ya me volé la barda. Leamos el Sermón del Monte, ya se lo recomendé, completo, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y hermanos, leamos también las palabras de Cristo, de sus santos apóstoles, y encontraremos que todo y siempre es un continuo trastornar en nosotros vidas, ideas, costumbres, hábitos, palabras, etcétera. Hermano, Cristo siempre está trastornando nuestra vida, y esto no ha parado ni parará, hermanos, hasta que lleguemos ante su presencia. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a seguir siendo trastornados o transformados? Y esto a pesar que el mundo nos eche en cara, hermanos, esto. ¿Estamos dispuestos? El parámetro o medida para la iglesia es, si el mundo nos grita y nos atribuye ser objetos, ¿se acuerda de la definición que dimos de trastorno? Si el mundo nos grita, hermanos, con desagrado, ser objetos de desagrado por invertir el orden regular de algo, eso es ser trastornado. Invertir el orden regular de algo. Si el mundo nos grita que estamos alterando la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien, si el mundo nos grita que estamos inquietando, si el mundo nos grita que estamos cambiando o alterando el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien, alabemos a Dios por ellos, y así es, porque estamos en la línea correcta. Así, dice el Señor, fue con los profetas que fueron antes de nosotros. Hermanos, uno que fue trastornado por Dios será en donde quiera que va un instrumento de transformación también. Dios nos ayude a ser como Pablo, como Silas y como aquellos de Tesalónica en cuanto a la certera acusación que les hicieron. Puede decir que así sea. Amén, que así sea. Póngase de pie, hermanos. Gracias por el tiempo extra, hermano, que me regaló. Necesitaba terminar, si no, teníamos una quinta, sexta y demás. Bendito sea el Señor. Pudiera referirme, hermano, a cuántas máximas más.
para los hombres y para las mujeres también. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó, ya cometió adulterio, adulterado con ella. Y así, hermanos, podemos irnos tema por tema. Observe las máximas de Dios, déjese trastornar por Él, hermano, déjese cambiar. Ore al Señor en esta hora. Padre bendito, cuánto te agradecemos, Señor, la palabra tuya, Señor, que transforma, que trastorna, Señor, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros métodos, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros hábitos, todo nuestro ser. Transfórmalo, Señor, cámbialo, porque aún hay mucho que trastornar, Señor, en nuestra vida. Señor, no estamos completos, no hemos sido del todo trastornados. Señor mío y Dios mío, ayúdanos, ese es nuestro deseo, ser trastornados del todo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, como tú mismo dijiste en este sermón, a ser luz como tú eres luz, a ser sal, Señor, de la tierra. Te necesitamos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Líbranos de perder nuestro sabor, líbranos, Señor, de esconder nuestra luz, Señor. Líbranos de ser homicidas en nuestro corazón cuando odiamos al enemigo, Señor, y no amamos correctamente. Señor, cuánto tenemos que aprender de estas palabras máximas, frases, Señor, que sabemos de memoria, Señor, y que a veces descuidamos. Aquí está nuestra vida. Señor, permite, Señor, que podamos ser transformados o trastornados para que el mundo, Señor, siga gritando acerca de nosotros, que también, Señor, hemos llegado, Señor, aquí a sus vidas, a sus medios, Señor, al trabajo, a la escuela, a la familia. Señor, en el nombre de Cristo, que no pasemos desapercibidos, sino que igual que los de Tesalónica, con Pablo y Silas, sean distinguidos, Señor, por ser hombres que trastornan y que han sido trastornados. Que así sea en tu pueblo, en tu iglesia, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén.